Bueno, pues gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Una razón por qué siempre llego con el cubrebocas, siempre lo uso cuando es necesario, obviamente, pero quiero darle un buen ejemplo especialmente a los niños, porque podrían en algún momento decir, no, si el pastor no usa cubrebocas, ¿por qué lo uso yo? Entonces, siempre cuando uno sale o cuando uno está con otras personas, hay que guardar la sana distancia y hay que usar el cubrebocas. Pues le damos gracias a Dios por un servicio más, y quiero comenzar orando, dándole la honra y la gloria a Dios por lo que Él hace, y en un momento les voy a explicar. Vamos a orar. Nuestro Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llegamos a tu presencia para darte gracias por lo que tú eres, para darte gracias por el cuidado que tú tienes de esta iglesia y de cada uno de los misioneros. Gracias, Dios, que podamos siempre confiar en ti, que podamos siempre depender de ti. Muchas veces nos falla la fe, nos falla la confianza, pero Señor, pues tú sabes, somos humanos en ese sentido. Sin embargo, hoy quiero darte la honra y la gloria y que los hermanos sepan cómo es que tú te manifiestas. Bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues para comenzar este servicio, quiero recordarles algunas cosas de lo que son las actividades que tenemos aún por este medio. Y lo primero es que la reunión presencial siempre la tenemos los días sábados a las 3 de la tarde. La reunión virtual es los domingos a las 8 de la noche. Y como ya dije la ocasión anterior, y lo he dicho quizá una o dos veces antes, si alguien quiere sugerir otro día u otro horario, con toda confianza, y vamos a considerarlo. Quizá llegue el momento en que tengamos diferentes personas en diferente día. ¿Qué les parecería tener, por ejemplo, a Marco Tulio Garza un día X, a un horario también específico? ¿Qué les parecería tener al hermano Moisés Lara, o a cualquier otro de los hombres o las mujeres de nuestra iglesia? ¿Qué les parecería tener una reunión con nuestra hermana Mine? Una reunión con Mayra y el equipo, el grupo pequeño que ellas tienen. Si ustedes nos notifican cuál sería su deseo, vamos a ver cómo se podría hacer. Entonces, la reunión presencial será siempre los sábados a las 3 de la tarde. Hermanos, no sabemos cuándo termine la pandemia, la condición esta que estamos viviendo. Entonces, por lo pronto, pues hay que seguir haciendo lo que podemos. Y la reunión virtual los domingos a las 8. Otra cosa también es que
el servicio de infantil, el culto infantil. Lo tenemos también los días domingos con nuestra hermana Suki. Los domingos a las 2 de la tarde. Me equivoqué la ocasión anterior, entonces ya me corrigieron, ¿verdad? Los domingos a las 2 de la tarde tendremos entonces el servicio infantil, el culto infantil, y los lunes también a las 2 de la tarde y los sábados a las 7:30. Los demás días de la semana, el martes de matrimonios con la hermana Lorena Lara, el miércoles de misioneros con nuestro hermano Teo Meyer, el jueves de jóvenes con Areli Cortés y el sábado de enfoque escritural con Ubaldo López. Y hay que seguir orando por las peticiones que tenemos de Berea, y hay que seguir orando por nuestra hermana Lourdes Rodríguez, porque pues está pendiente la operación de ella. De hecho, el día lunes, y no tengo todavía noticias de cuál fue el resultado, pero el día lunes le iban a intervenir quirúrgicamente. Yo creo que ya para esta fecha ya debe estar bien. Bueno, estos son los anuncios, parte de los anuncios, y vamos a recibir a nuestro hermano Hilario, que nos va a dirigir en la alabanza, en los cantos. Bien, mis hermanos, qué bueno que están nuevamente con nosotros. Gloria al Señor, porque pues necesitamos hacer esto, estar alabando a nuestro Dios y estar también aprendiendo, estar creciendo, estar estudiando su palabra. Pues vamos a cantar y vamos a iniciar cantando un himno. Vamos a cantar un himno que es Jesucristo mi todo. Cantemos. Cuando me vio en la mundo
Y vamos a continuar, hermanos. Vamos a cantar y vamos a recordar también un salmo que nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Así es que cantemos este corito. Cantemos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, que el monte se alrededor.
El que sigue, hermanos, vamos a continuar cantando también un salmo, el Salmo 66, los primeros 3 versículos de la versión 60 de la Reina Valera. Vamos a cantarlo. Vamos a cantar aclamad a Dios con alegría. Así que cantemos, hermanos. Y ahora, hermanos, hay que dar lugar al estudio de la palabra del Señor con nuestro hermano Elías, pero vamos a cantar esta cadena de 3 coritos, 3 cantos muy conocidos también. Ojalá y también ustedes lo canten allá, ahí donde están. Vamos a cantar esta cadena de 3 coritos. Cantemos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová y volverán nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
Bueno, gracias a Dios por una oportunidad más. Lo que no les dije, la razón por qué oré, fue porque Dios suplió de manera maravillosa una necesidad que teníamos para nuestros misioneros. Me habló una hermana diciendo que había dejado su ofrenda en el buzón. El hermano Hilario me dijo que hacían falta unos 9,000 pesos y ahí estaban casi los 9,000 pesos. Gloria a Dios por ello. Gracias por sus ofrendas, gracias por su fidelidad. Y ahora vamos a ir directamente a la Escritura. Hay dos conceptos que sugiero que enfoquemos. Negociar, mientras que el hombre noble regresa por segunda vez a esta tierra. Y producir los frutos del reino, mientras que el Señor de la mies regresa a esta tierra. ¿Qué debemos hacer mientras el Señor de la mies regresa? Dice allí en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Producir fruto. Estamos considerando los elementos de la parábola de los labradores malvados. Y ya hablamos de los receptores. Ya hablamos los receptores. ¿Quiénes eran los receptores de la parábola? Los líderes religiosos de Israel. Hablamos del contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, hay una frasecita clave ahí, es la frasecita la viña. La viña, y esto nos habla de Israel. La viña tipifica a Israel. Y hablamos también de la aplicación que el Señor Jesús hizo de esta parábola. Él habló de el reino. De eso habló el Señor Jesús. Entonces, ¿de qué reino está hablando? Esa es la pregunta. ¿De cuál reino está hablando? Hemos estado considerando el reino de Dios, enfocando las responsabilidades que tenemos los súbditos del rey, los súbditos en este reino. Y básicamente en la parábola de las minas, el Señor habló de negociar. Y en esta parábola de los labradores malvados que ahora estamos contemplando, el Señor habla de producir. Y ahora nos topamos con una declaración del Señor Jesús donde le dice a los líderes religiosos de la nación de Israel que el reino les será quitado. El reino les será quitado. Pero hemos visto que esta declaración del Señor claramente choca con las promesas que Dios le hizo a Israel en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ya vimos que Dios les prometió el reino bajo pacto de sal. O sea, eso significa que es un reino permanente y que nadie puede quebrantar esa promesa. Entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué, si el reino fue prometido bajo pacto de sal, por qué aquí viene el Señor Jesús y les dice, ese reino les será quitado? Bueno, hoy quiero contestar esta pregunta que dejamos pendiente la semana pasada. ¿De qué reino está hablando? Pero no haremos algo exhaustivo. Solamente les mostraré la precisión de las Escrituras. Y más adelante vamos a ver este asunto en detalle. Entonces, aquí es donde comenzamos. ¿De qué reino está hablando? En las Escrituras se pueden ver claramente definidos dos reinos, que en realidad son uno solo. Comenzaron como un solo reino, pero el Señor Jesús los dividió en dos y volverán a terminar como siempre ha sido, como un solo reino. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, el Evangelio de Mateo nos sirve muy bien como base para aprender la diferencia entre estos dos reinos. El Evangelio de Mateo. Mateo usa
de manera exclusiva la expresión el reino de los cielos. El reino de los cielos. Esa expresión que Mateo usa no la vamos a ver en ningún otro evangelio. Marcos, Lucas, Juan, no. Ni en ninguna de las epístolas, ni en el Antiguo Testamento. Esa es una expresión exclusiva que usa Mateo. En 32 versículos a lo largo de Mateo se menciona el reino de los cielos 33 veces. 33 veces. Frase exclusiva de Mateo. Y otra expresión que también se usa y se usa por primera vez en el Evangelio de Mateo es el reino de Dios. Comenzando con el famoso versículo de Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, a partir de aquí, Mateo 6:33, el reino de Dios será mencionado más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Pero el Evangelio de Mateo también lo menciona. Y menciona el reino de Dios solamente en 5 ocasiones. Mateo tiene una frase exclusiva, el reino de los cielos. Pero usa el reino de Dios, la expresión el reino de Dios, solamente 5 veces. Y el pasaje que estamos leyendo en Mateo capítulo 21, en el verso 43, esa es la quinta y última ocasión en la que Mateo usa la expresión el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón, donde el Señor Jesús dice que les será quitado. Vamos a recordar cómo dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. De manera que podemos hablar de 2 reinos que, como ya les dije, comenzaron como uno. El Señor Jesús los dividió en 2, pero volverán a terminar como uno solo nuevamente, como siempre ha sido. Entonces, son 2 reinos en la Biblia: el reino de Dios y el reino de los cielos. Más adelante vamos a ver más exhaustivamente cada una de estas expresiones, vamos a ver de qué se trata y todo. Por hoy, lo único que quiero es darles la idea general. Y ustedes tienen la palabra, la escritura y tienen al Espíritu Santo para seguir aprendiendo, seguir investigando. Entonces, no pretendo ser dogmático. O sea, nadie está obligado a creer lo que creemos aquí en Berea. Pero todos los que han nacido de nuevo tienen estas 2 cosas que mencioné. Tienen la Biblia, la palabra de Dios para leerla, para escudriñarla, y tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Y el Espíritu Santo es el verdadero maestro y además es el intérprete exclusivo de las Escrituras. Perdón, porque han de saber que la Biblia no nos fue dada para interpretarla. Nos fue dada para entenderla, para leerla, para aprender de ella. Pero el intérprete exclusivo de las Escrituras es el Espíritu Santo. Entonces, lo que estoy diciendo es, no tienen que creer lo que yo les digo, pero siempre pueden escudriñar las Escrituras como hacían los de Berea para ver si estas cosas eran así. Entonces, hablemos brevemente de cuál es la diferencia entre estos 2 reinos. ¿Cuál es la diferencia? Primero, el reino de Dios. El reino de Dios es un reino espiritual. El reino de Dios es un reino espiritual.
En el libro de Romanos capítulo 14 y el verso 17 se nos dice que el enfoque del reino no es físico. Romanos 14, 17 textualmente dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces, de una manera práctica, tenemos que aprender cómo desenvolvernos en el reino de Dios. Cómo manifestar el reino de Dios a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros en la escuela. Cómo manifestarlo a través de los medios sociales como el Zoom, como el WhatsApp, etcétera, cualquier plataforma digital. No es físico, es espiritual. Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 15 y el verso 50, nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. De manera que nos está diciendo que el reino de Dios no tiene que ver con la corrupción, no tiene que ver con cosas físicas, tiene que ver con lo espiritual. En 1 Corintios capítulo 4, los versos 19 y 20. 1 Corintios 4, versos 19 y 20. Dice de esta manera, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, el reino de Dios tiene que ver con poder. Pero no se trata de poder físico. No se trata de poder bélico o militar. No se trata de poder político ni religioso. Se trata de poder espiritual. Poder espiritual. Pablo bien pudo haberle dictado a su secretario, Sóstenes, dice la Escritura que esta carta la escribió Pablo y el hermano Sóstenes. Pablo es el autor intelectual y Sóstenes era el secretario, el amanuense que estaba allí, al cual Pablo le dictaba su carta. Entonces, Pablo bien pudo haberle dictado, a ver, Sóstenes, escribe por favor. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré que entre ustedes hay mucho ruido y pocas nueces. Entonces, quizás Sóstenes hubiera reaccionado, pero Pablo, no puedo escribir eso. Entonces Pablo le diría, bueno, escribe. Iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Mucho ruido y pocas nueces. Ahora, más adelante, como ya les estoy diciendo, vamos a definir y a detallar bien estos dos asuntos, el reino de Dios y el reino de los cielos. Por lo pronto les dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Por qué es espiritual este reino de Dios? El reino de los cielos es un reino físico, tangible, palpable, terrenal. El reino de los cielos. El reino de Dios es espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué es espiritual? Hablemos brevemente del reino de los cielos. Les estoy diciendo que el reino de los cielos es físico. Físico. Nuestra tendencia, cuando leemos en la Biblia acerca del reino de los cielos, es pensar que se refiere al reino de Dios que está en los cielos. El reino de Dios en los cielos.
No nos vamos a meter mucho en esto ahorita, pero hay que recordar que la Biblia menciona 3 cielos. 3 cielos. Y la Biblia nos enseña con claridad que el tercer cielo es la morada de Dios. Entonces, cuando hablamos del reino de los cielos, pensamos, el reino de Dios que está en los cielos. No. El reino de Dios, el reino de los cielos es un reino físico. Tiene que ver con la creación física de Dios. O sea, con los árboles, las plantas, con los animales, con el hombre, con el planeta Tierra. Tiene que ver con lo físico. De manera que es un reino físico y literal sobre la tierra. Bien podríamos decir que es el reino de los cielos sobre la tierra. El reino de los cielos sobre la tierra. Por ejemplo, en Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 7, los versos 13 y 14. Ahí se nos habla de un reino que estaba profetizado para el Hijo del Hombre. El reino de los cielos profetizado para el Hijo del Hombre. Miren cómo dice el libro de Daniel, capítulo 7, los versos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Obviamente se trata del Señor Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Aquí estamos leyendo acerca del reino de los cielos. Será un reino físico, un reino sobre todos los pueblos, naciones y lenguas que están sobre la tierra. El libro de Jeremías, en el capítulo 23, los versículos 5 y 6. Jeremías 23, versos 5 y 6. Ahí aprendemos que este reino físico, el reino de los cielos sobre la tierra, está profetizado y prometido para el renuevo justo de David. ¿Quién será ese renuevo justo? Obviamente, se trata de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Jeremías 23, versos 5 y 6. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. De manera que este renuevo justo, obviamente es una expresión mesiánica, se refiere al Señor Jesucristo. Este renuevo justo reinará como rey, dice aquí en este pasaje de Jeremías. Hará justicia y juicio en la tierra, en la tierra. Además dice que en sus días será salvo Judá. En sus días Israel habitará confiado. Noten el enfoque de este reino. Sobre la tierra, justicia, juicio que este rey traerá, pero también estamos enfocando aquí a Judá e Israel. Y a este renuevo justo que reinará en este reino sobre la tierra, el reino de los cielos, se le conocerá como Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Otro pasaje que podemos leer es el libro de Isaías capítulo 9, los versos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Y ahí se nos habla de que este reino físico, el reino de los cielos sobre la tierra,
Es el reino que fue profetizado y prometido para el niño que nació de una virgen. Obviamente, ni necesitamos preguntar quién fue ese niño. Todo mundo lo sabe. El Señor Jesús. Ahora, ¿qué dice Isaías capítulo 9, versos 6 y 7? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se trata entonces de un reino físico sobre la tierra, profetizado para el niño que nació de una virgen. Ahora, aquí dice, lo dilatado de su imperio. Esta expresión habla de un reino cuya grandeza y extensión no tendrán límites, porque será un reino que literalmente dominará sobre toda la tierra. A veces hay ciudades donde los creyentes en Jesucristo escriben en mantas enormes y los ponen en los cerros, ¿verdad? Donde todo el mundo los vea. Jesucristo es el Rey de Monterrey. Y se oye muy bien. Pero sigue habiendo violencia, sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo problemas. Tenemos ahorita el problema de la pandemia. O sea, el rey no está en la tierra todavía. Él prometió volver. Eso es lo que esperamos. Es la promesa que nos da la Escritura. El rey vendrá y lo dilatado de su imperio no tendrá límite, porque será un reino que literalmente dominará sobre toda la tierra. Este niño que nació de una virgen reinará sobre el trono de David, es lo que estamos leyendo aquí en Isaías, e impartirá juicio y justicia verdadera para todos, para todos. De manera que el reino de los cielos es un reino físico, es un reino literal, es un reino terrenal y, como ya hemos observado, es un reino judío. Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha desechado a Israel. Nosotros, los creyentes en Jesucristo, no somos el Israel espiritual de Dios, de ninguna manera. Hay un pueblo de Israel con el cual Dios va a seguir tratando cuando este rey regrese a la tierra. Y se volverá a tener cada una de las festividades y cada una de las ceremonias y prácticas que leemos en el Antiguo Testamento. Pero será hasta que ese reino esté manifestado en toda la tierra, el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué decimos que es un reino judío? Bueno, porque lo estamos leyendo en la Escritura. Pero les doy otro pasaje. Lucas capítulo 1, versos 30 al 33. Son las palabras que el ángel le dijo a María. Lucas 1, 30 al 33. Y dicen estas palabras. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. El nombre del rey que reinará sobre el reino de los cielos es Jesús. Jesús. Su nombre literalmente significa Jehová es Salvador.
Este rey del reino de los cielos, este Jesús, recibirá el trono de David, su padre. Al leer las genealogías, tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas, nos damos cuenta que Jesús es descendiente físico de David. Por eso se le llama aquí David, su padre. Entonces, recibirá el trono de David. O sea, tiene que ver con los judíos. Además, este rey del reino de los cielos reinará, como dice aquí, sobre la casa de Jacob. O sea, podemos ver, vez tras vez, la implicación judaica. Y el verso 33, Lucas 1:33, nos dice que reinará eternamente. Reinará eternamente. Su reino no tendrá fin. Reinará eternamente sobre el reino de los cielos. Hagamos un breve resumen de lo que hemos visto, observando, como lo he marcado desde la ocasión anterior, observando lo que sí dijo el Señor Jesús y lo que no dijo. No debemos añadir ni quitar. Añadir o quitar es algo que no se debe hacer nunca en la Escritura. Entonces es muy importante observar lo que sí dice la Biblia y observar también lo que no dice. Allí en el libro de Mateo, regresando a Mateo al capítulo 21, en el verso 43, les dijo a los líderes religiosos de Israel que el reino les sería quitado. Ahora la pregunta es, ¿cuál reino? Les he estado mencionando que son dos reinos. El reino de los cielos, que es un reino físico, terrenal, literal, para judíos, un reino sobre la tierra, y el reino de Dios, el reino espiritual. Ahora, Mateo 21:43, leyéndolo nuevamente, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No dijo que les quitaría el reino de los cielos. No dijo eso. No les quitará el reino de los cielos, el reino físico, el reino terrenal, el reino judaico. No les va a quitar eso de ninguna manera. Lo que sí dijo es que les quitaría el reino de Dios. O sea, el reino que no tiene que ver con cosas materiales, sino con lo espiritual. El reino, como leímos en Romanos 14:17, el reino que tiene que ver con justicia, con paz, con gozo. No es material, no es material, no es físico, es espiritual. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un reino que tiene que ver con poder, pero no se trata de poder bélico o militar, no se trata de poder político ni religioso. Primero a los Corintios 4:19 y 20 que ya leímos, nos dice que tiene que ver con mucho más que tan solo palabras. ¿Recuerdan la expresión, mucho ruido y pocas nueces? El pasaje que leímos dice, primero a los Corintios 4:19 y 20. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Este es el reino de Dios que hemos estado enfocando en las dos parábolas que les he presentado. La que ya vimos, la parábola de las minas, donde el hombre noble que prometió volver nos ha dicho negociar entre tanto que vengo. Llamando a 10 siervos suyos,
Les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Y la parábola que ahora estamos considerando, la parábola de los labradores malvados, donde el Señor de la viña vendrá para ver si hemos producido los frutos del reino de Dios. Verso 43, Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Déjenme hacer un pequeño repaso. Probablemente hay muchas preguntas, pero así es la Escritura. Tiene muchas preguntas. Y déjenme hacer un breve repaso de lo que hemos estado considerando. Y lo que sigue, si Dios permite, lo veremos la siguiente ocasión. Primero, tenemos aquí la parábola de los labradores malvados en Mateo 21. Los líderes religiosos eran los receptores de la parábola. Israel es el objeto de esta parábola, porque es a ellos a los que se representa con la viña. La viña representa a Israel. El reino de Dios es la aplicación que el Señor Jesús hizo al contar esta parábola. ¿De qué reino está hablando? Hay dos. El reino de los cielos, que es físico, terrenal, literal, tangible, y el reino de Dios, que es espiritual, que no tiene que ver con comida ni bebida, sino con justicia, con paz, con gozo. Y luego, lo que nos toca ver ahora son los elementos obvios de esta parábola. Ahí están, vuelvan a leer el pasaje, pero eso lo consideraremos la siguiente ocasión. Hermanos, que Dios bendiga sus vidas. No olviden que el hermano Hilario estará aquí, como siempre, de 11 de la mañana a 12:30 para recibir nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Que Dios les bendiga.